Continuamos con el capítulo número 11, individualidad y funciones sociales complejas. La adquisición de conocimiento abstracto es sin duda una de las funciones más complejas desarrolladas en el cerebro humano. Aprender en el colegio, en la universidad o simplemente aprender atendiendo una conferencia. Un día cualquiera en alguna parte. Estar atendiendo una conferencia en una parte es una tarea muy complicada que requiere tiempo atencional. Atender una clase requiere atar este tiempo a la clase, ir realizando conexiones y relaciones de lo aprendido y depositarlo todo ordenadamente en la memoria. Junto a esto hay algunos requerimientos como soporte emocional que de alguna manera y quizás todo adelantado al consciente permita esperar un aplauso, reconocimiento por aquello que se ha aprendido, sea sobre lo nuevo escuchado en la clase, éxito en los exámenes, el éxito social o desde luego en los niños el aplauso de los padres cuando al regresar a clase traen un dibujo, redacción realizada y les cuenta todos los aconteceres en este día del colegio. Estas funciones son difíciles pues requieren solo la aviación de los procesos de aprendizaje y la memoria, sino que también la exhibición mental de aquellos pensamientos y emociones que saltan constantemente en la mente y se distraen. De hecho, se estima que para una buena concentración atencional tenemos que inhibir el 99% de todo aquello normalmente pensamos que entra a nuestro cerebro y solo prestar atención al 1% de ello. Y aún así, por cierto, cambia con las circunstancias. Pues bien, estos procesos inhibitorios de tanta importancia en el cual la función ejecutiva residen sobre todo en circuitos neuronales de la corteza prefrontal. Y como ya hemos señalado, su desarrollo se encuentra alrededor de los 6 años de edad. De modo más formal, estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades que permiten a una persona llevar a cabo de un éxito una conducta con un propósito determinado. Y esto con un éxito de la conducta con un propósito determinado. Esto sucede máximamente en los adultos. En ellos estas funciones se expresan en planificar y perseguir un objetivo concreto. Y esto lleva implícito al desarrollo de las conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de los valores y el respeto a las normas. Y en definitiva realizar con éxito una conducta social correcta. Es por eso que las funciones se conocen también como funciones de autocontrol. Control cognitivo de uno mismo, es decir, la esencia son conductas que se refieren a todo aquello de la actividad cerebral que implica que tenemos por ética. Hoy sabemos que la gran medida de todo aquello depende de recibir una sólida educación y funcionamiento correcto de las diferentes áreas de la corteza prefrontal. Precisamente eso, una buena educación desde el mismo nacimiento y que ella se exprese y se refuerce en el colegio. Puede predecir las cualidades intelectuales morales en un niño para cuando sea adulto. Esto quiere predecir el posible éxito o fracaso social del niño. Como acabo de señalar, el desarrollo de estas funciones es de conducta complejas y aun cuando bien pueden tener una predisposición marcada genéticamente en algunos niños, se aprende y ya en algunos años el entorno familiar y luego en el colegio. Dejan que se les proponga un ejemplo sencillo que revela la capacidad de autocontrol, que es predictiva, que existe en los niños y habla del posible éxito social del futuro. A un grupo de niños a los que se les dijo que se podía recoger caramelos un montón, se les puso a su alcance, se les dieron dos posibilidades. A unas podían recoger un caramelo inmediato y otra que si eran pacientes y aguardaban en que volviera el profesor, que iba a salir de clase, podrían recoger dos caramelos en vez de uno. Unos niños, la mayoría prefirieron coger el caramelo de inmediato, otro, en la gran minoría aguantaron hasta el regreso del profesor, cuyo caso obtuvieron dos caramelos prometidos. Quizás la más interesante en este estudio fue que años más tarde, cuando estos niños se hicieron adultos, se analizó su personalidad y se encontró que en el grupo habían escogido de recompensa inmediata un caramelo, eran más impulsivos y viscerales para que preferían esperar dos caramelos, eran más tranquilos, pensativos, calculadores. Otro estudio, en cuanto acabo de señalar, por ejemplo,
En uno de ellos, que siguió 1.000 personas desde el nacimiento hasta los 32 años, se mostró que los niños cuyos padres maestros clasificaron ya entonces poseer un buen autocontrol luego resultaron ser en porcentaje menos abandonar los estudios en la escuela secundaria. Esto confirma de manera señalando anteriormente que sería inactivo en el valor de la función ejecutiva como instrumento predictivo del rendimiento académico sostenido. Y en consecuencia, nos habla de la enorme relevancia que tiene que adquirir en modo concreto y desde temprano estas funciones complejas que hemos llamado funciones ejecutivas. Desde hace ya algún tiempo se empieza a reconocer que al igual que la familia, el colegio y la escuela son instituciones muy importantes más allá de lo que se enseña en ellas. Aun cuando este último sea también importante, obviamente en la escuela se aprende no solo a leer y escribir, a hacer cálculo y matemáticas, sino que a convivir y vivir temprano en la sociedad, a sacar con ello el aprendizaje que solo las personas permiten con una buena adaptación social. Por eso se dice que la función de las escuelas no solo es instructiva, sino que educativa, aprender a memorizar, a relacionarse con su entorno, a una adaptación social y aprender a convivir desde temprano. Aprender en la escuela como aprender con la fluidez cerca de los pensamientos, emociones que nos conducen a controlar la decisión social, que conducen a controlar nuestras conductas, acciones, a controlar nuestras respuestas emocionales, que en definitiva se refiere a estas funciones de autocontrol de uno mismo. O sí se quiere a tener un control sobre lo que se piensa, se siente y se hace. Estudios demuestran que aprender fundamentos básicos, leer, escribir y hacer cuentas no es lo mismo que hacer en el contexto de la escuela que fuera de ella. Así que solo unos pocos años de asistir al colegio marcan la diferencia con otros niños que no han hecho nunca, aún habiendo aprendido a leer, a escribir y a hacer matemáticas en casa con la madre o con un maestro particular. Parece muy claro que aquellos aspectos básicos de la conducta como la memoria, el trabajo, la inhibición, la impulsividad y el cambio constante de foco de atención, así la toma de decisiones y la resolución de problemas nuevos, se potencian en modo significativo con la posición de los niños de educación formal, maestros, otros niños en reglas del comportamiento. De manera que el colegio se convierte en una institución con un ambiente especial, independientemente que alguna forma se prepara en el propósito proceso de aprendizaje que tiene efectos neurocognitivos. El niño a todo lo dicho se añade que el colegio se aprende a planificar, organizar, clasificar los conocimientos, la cooperación con los demás, se aprende a desarrollar la memoria, el trabajo que hemos señalado e integrar la memoria de las experiencias nuevas con las experiencias ya adquiridas previas del niño y adquirir habilidades para el desarrollo normal de una conducta que bajo esta constante de decisiones, todo ello se suma a estas funciones que hemos referido como funciones ejecutivas de un control añadido a todo ello. Estudio reciente hecho con una resonancia magnética funcional ha revelado que la escolarización produce cambios específicos y varía en la estructura de la corteza cerebral. Ha mostrado diferencias en el volumen del cuerpo calloso. Estas ondas de fibras conectan ambos hemisferios cerebrales, particularmente en las zonas de conexión de las cortezas parietales. De modo que la escolarización es un proyecto llamado revolución cultural post-industrial, se ha dado un lugar en fenómeno positivo sin precedentes para el desarrollo cognitivo de los niños. Hoy sabemos que estas capacidades ejecutivas tienen un pico de desarrollo en los niños desde los 3 hasta los 6 y 8 años, un periodo generalmente marcado por la transición entre la entrada al colegio, la enseñanza preescolar en la familia, en el seno de la familia y las enseñanzas ya arregladas, el periodo y el colegio, como ya hemos visto, que permiten detectar capacidades y déficits en el desarrollo de las funciones complejas. Hay un método que se utiliza para medir estas funciones ejecutivas, el DCC, Dimension Change Card Short. En esta área se requiere un montón de cartas. Los niños escogen una serie de ellas de acuerdo a una determinada característica, sea ejemplo del color, y después mientras se seleccionan en un momento dado que se les pida a los niños que cambien de la estrategia y esta vez hayan elegido según la característica
elegida a este color, por ejemplo, una cierta forma en la carta. Pues bien, en este estudio se comprobó que existen dos grupos de niños diferentes y bien definidos. Aquellos la capacidad de cambiar sin problemas, de solo escoger acorde a una característica, hacerlo con dos, y aquellos que mostraron dificultad o lo hicieron despacio o se equivocaron más cuando cambiaron a elegir siguiendo dos características. El seguimiento de estos niños a los pocos años surgió en quienes cambiaron la estrategia con facilidad y sin errores. Presentaban más capacidad de desarrollar funciones ejecutivas, las que requieren cambios y decisiones constantes, y también desarrollaron la mayor facilidad en el proceso de aprendizaje frente a estos últimos niños que cometieron errores, fueron más lentos y mostraron deficiencias en el desarrollo de las tareas ejecutivas. Se ha especulado que en estos hallazgos podrían conducir a diseñar tratamientos conductuales tempranos para mejorar la destreza en los niños. Otro estudio interesante que indirectamente ilustra los efectos de la educación emocional y la interacción social en los niños en los colegios es el que se hizo con los niños de 8 años que estaban internados en el orfanato de Buracarets, Rumania. Este estudio contó con dos grupos de niños. Al primero de ellos se le puso un programa de ayuda emocional intensa, afecto y empatía, y al segundo no. Al estudio se añadió el tercer grupo de los niños de la misma edad, no pertenecientes al orfanato, y que seguían sus enseñanzas regladas en un colegio. Pasado el tiempo del programa de tratamiento, todos los niños realizaron un test muy sencillo consistente en sentarse delante de un panel que contenía pequeñas ventanas iluminadas con luz neutra y un botón. La tarea que se le explicó a los niños consistía en apretar el botón situado en el panel delante de ellos. Cada vez que la luz de una de las ventanas se encendía, el de color verde, pero no hacerlo, sí. Paralelamente a la luz verde se encendía una luz roja en otra ventanita. Esta es la tarea que requiere una atención constante y sostenida. También debe ejecutar y inhibir una conducta. Funciones intrínsecas. Toda función ejecutiva. Tanto los niños pertenecientes al grupo del orfanato que habían seguido el programa de ayuda con los niños del grupo control escolarizado mostraron una mejor atención sostenida, cometieron menos errores y utilizaron tiempo más corto que los segundos. Los que no recibieron programa de ayuda, este estudio demostró primero que los niños deprivados de afecto presentan déficit de adquisición normal de funciones ejecutivas, y el segundo también mostró que una intervención temprana de afecto puede paliar estos efectos. Otro buen instrumento para potenciar el aprendizaje de estas funciones complejas parece ser el lenguaje y el aprendizaje de varias lenguas hacia el año de edad de 10 y 12 meses. Un niño bilingüe educado en una familia donde la familia, por ejemplo, el padre habla inglés y la madre español, ya es capaz de discriminar entre los sonidos de las palabras primarias en cada uno de los dos idiomas. Lo interesante es que en el niño que aprende simultáneamente dos lenguas desde el nacimiento, estas quedan en su cerebro en circuitos neuronales separados y a través del aprendizaje y de trasvase que se realiza entre uno y otro reservorio. El niño adquiere ventajas cognitivas y también reservas cognitivas que se servirán para ser utilizadas a lo largo de su vida, incluso hasta la vejez. Curiosamente, estas ventajas no solo se expresan en un retraso de aparición de las demencias cuando llegan a la vejez, sino que cuando son niños este bilingüismo les permite desarrollar capacidades ejecutivas más potentes que los niños que solo hablan un idioma. El efecto: los niños adultos que hablan una sola lengua, cuando escuchan una palabra solo necesitan compararla con el único almacén de palabras, el sonido que poseen y las reglas que gobiernan su significado, o pronuncian mismas palabras, solo necesitan extraerlo en el único almacén que posee. Por el contrario, una persona que habla 5 idiomas, cuando participa en una conversación, otra con 5 personas en las que cada una de ellas habla un solo idioma, en la conversación tiene que estar constantemente de una u otra lengua, es decir, decidir de forma inconsciente. Esto le conlleva utilizar y ejercitar todo momento los procesos inhibitorios, lo que hemos hablado y que todavía más relevante en los niños. Los niños bilingües o trilingües presentan ventajas que le ayudan y facilitan el proceso de aprendizaje. Muchos estudios demuestran que estas ventajas, por ejemplo, a un grupo de niños bilingües y monolingües, se les muestra una serie de cartas una tras otra que presentan una figura, un conejo o un mono.
Están coloreadas con color rojo o con azul y tienen o no representarle una estrella. Si la carta que se les enseña tiene una estrella, los niños deben escoger y diferenciar las cartas por el color rojo o azul. Si la carta no tiene estrella, deben escoger por la figura mono o conejo. El estudio demuestra que todos los niños, tanto los monolingües como los bilingües, tienen los mismos resultados si esta regla mantiene durante todo el experimento. Por ejemplo, escoger por el color si la carta tiene una estrella, pero si las reglas cambian, por ejemplo, escoger lo mismo, pero cambiando el significado de la estrella, de modo que ahora con la estrella deben escoger por el dibujo y sin la estrella por el color. Los bilingües lo hacen mucho mejor y cometen menos errores. Es decir, ante la toma de decisiones espontáneas con la consecuente inhibición de otras, los niños bilingües demuestran que son más eficientes. Hoy se piensa que estas capacidades se extienden a todo el proceso cognitivo que requieren las funciones ejecutivas en general, es decir, que en la vida real rápidamente y con menos errores que las monolingües. Sin duda que todo esto se conforma de modo decisivo y la construcción individual de la persona diferenciada a cada uno de ellos.